Ahí va. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Ahí renegando con internet, Raquel, de nuevo. Es el viento, Raquel, el viento. Bien, sí. Bueno, Raquel, ahí estuvimos, la Cami nos compartió el PowerPoint que hiciste del práctico. ¿Sí? ¿Querés compartirlo? ¿Querés hablarlo? ¿Cómo querés que hagamos? ¿Sabes cómo se comparte el PowerPoint? Así lo haces oral. Si no, también, si no llega a poder, yo acá lo puedo descargar y lo comparto. Si no. Bueno, Cami. Lo voy terminando ahora. Tengo una canción en la cabeza, porque es, de tipo así TikTok, y no se me va de la cabeza. ¿Qué canción? No me sale, como porque la tengo, pero no me sale tararearla ahora, por ejemplo. Ay, se me parece que se me tiene canciones. No me sale. Quiero salir de acá. Ahí está. Ahí saliste y entraste por otro lado. Ahora está. Ah, estaba viendo. ¿Lo guardaste en otro lado al PowerPoint de hoy, Cami? ¿De la clase? No, creo que están en las, parece que están en las carpetas. ¿En la 4 estará? Pero No. no sé, capaz que me confunde en otra. Capaz que lo dejé. Ah, no importa, lo abro. Bueno, Bueno, ¿vos le compartís el PowerPoint, Cami? sí, acá lo tengo. Yo vi el cuadrito que había hecho usted en la terapia cognitiva conductual. Bien. No lo quise presentar así. Dejé de verlo yo, así que avisar cualquier cosa. Bueno. Contanos, Raquel, un poquito, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo pensaste el trabajo práctico? Y bueno, y compartirnos un poco esto de las palabras o principios claves de estas orientaciones que vimos. Bien. Hice un pequeño resumen sobre lo que era hacer la terapia cognitiva conductual. Se basa, o sea, que tiene las 3 generaciones, la primera, la segunda y la tercera. Que en la primera generación, o sea, está como referente Pavlov, con su condicionamiento clásico, que dice que es un aprendizaje asociativo entre estímulos y conductas. ¿Sí?
después es un estímulo neutro, con el estímulo incondicionado, y respuesta incondicionada, y estímulo condicionada, y respuesta condicionada. Eso lo vimos como ejemplos en la clase. Entonces, bueno, no lo puse, o sea, lo simplifiqué lo que más que pude. Pero bueno, estaba ahí el ejemplo del perro, ¿no? Ujú. Cuando se le ponía la comida y el perro salivaba. Después se le puso una campana y el perro no pasaba nada. Después se le puso la comida y la campana y el perro salivaba. Entonces después cuando se le tocaba la campana, el perro salivaba y reaccionaba, sabía que era previo a la comida. O sea, ese es el, digamos, el condicionamiento clásico. Dice que la importancia de esto, voy leyendo de acá porque también lo tengo acá. Dale, dale. La importancia de estos estudios, el aprendizaje de la adquisición de respuestas emocionales y la posibilidad de utilizar metodología experimental para poder intervenir sobre dichas respuestas, promoviendo el desarrollo de técnicas terapéuticas. Después, Torudik, ¿será? Ujú. La ley de causa y efecto. Son respuestas seguidas de satisfacción, quedan asociadas a la situación e incrementan la probabilidad de ocurrencia. Skinner, con su condicionamiento operante, dice que las conductas son conceptualizadas como operantes en la medida en que se influyen sobre el ambiente y se fortalecen o debilitan en función de las consecuencias que le siguen. Considera las conductas como consecuencias que tienen con las conductas sobre las relaciones sociales y con la contingencia que describe las relaciones sobre las conductas, sobre sus antecedentes y consecuencias. Después, esta es la primera generación. No sé si me quiere preguntar algo. No, bueno, sí. Un poquito en esta primera generación, que tiene que ver con la terapia de la conducta, ¿en qué te beneficiaría a vos como acompañante terapéutico saber esto, ¿no? Esto de la definición de una conducta, cómo se da una conducta, el tener en cuenta estos estímulos, estas respuestas, estas consecuencias. Bueno, conocer, o sea, que todos estamos condicionados en esas conductas que son muy cerradas. Uh-huh. O sea, poder, cuando no hay, como me está pasando a mí en las prácticas, como que no hay poco diálogo, que es muy cerrado, que es muy estructurado, o sea, tratar de aplicar algunas de estas generaciones para poder, o sea, actuar con él, para que él, o sea, para que el acompañado, en este caso hablo de la práctica, pero si fuera otra persona, o sea, cuando está en ese proceso tan cerrado y tan estructurado, o sea, tratar de llevarlo, o sea, de producir alguna reacción con algún estímulo, ¿sí? Bien, bien. ¿Se te ocurre algún ejemplo de lo que hayas trabajado en este tiempo? ¿Personal? Sí, sí, ahí con tu acompañado, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando él no me hablaba en un principio, entonces yo le dije que le traía un regalo, pero que no se lo iba a dar
hasta que no, hasta que él no me saludara o no me dijera un hola. Bien, Entonces, pasó un rato hasta que me saludó, entonces ahí sí le di el turrón que le llevaba. bien, bien, ¿no? Esto, como un estímulo, ¿sí? Puede hacer que una conducta aparezca o desaparezca, ¿sí? Tras también la presentación de otro estímulo que son las consecuencias, ¿no? Este estímulo, si me saludas, va a pasar tal cosa, ¿sí? Entonces se produce una conducta, ¿no? Entonces la consecuencia de recibir este turrón, ¿sí? Va a hacer que aumente la probabilidad de el saludo, ¿no? Va a aumentar la probabilidad de que pueda seguir desarrollando habilidades sociales básicas en ese acompañado. Bien. Con respecto a la segunda generación, Cornier y Cormier trabajan en modelado de una persona o grupo y también actúan por un proceso de estímulo. Bandura también habla del proceso de moldeado, pero como una atención o retención, producción, motivación. Ay, sí, me duele todo el cuerpo. Y bueno, y se les dice que se considera la conexión como determinante de la conducta y tiene mayor relevancia en la adquisición, mantenimiento y cambio de las conductas. Eso sí tiene un ejemplo también en las prácticas. También, por ejemplo, actuando como una función también del acompañante terapéutico, bueno, yo me pongo a saludar a todos, porque el acompañado no tiene contacto con todos sus compañeros. Entonces yo me pongo a saludar a todos, y él va mirando y voy llevando cosas de reciclado, y él empezó a llevar ahora también. Sí, es muy observador, entonces ahora llevo una bolsita con cositas de reciclado, o sea, rollitos de papel higiénico, diarios viejos. Bien. Bueno, y después en la tercera generación tenemos el estudio de los eventos psicológicos, incluyendo los trastornos como interacciones entre la persona y el contexto, entendido de acuerdo con su historia y circunstancias actuales. Es funcional, se trata de analizar la conducta de la persona, pero destacando la conducta verbal, la que la persona cuenta y dice de sí misma y cómo lo cuenta. Y lo contextual, que tiene 3 dimensiones: la persona, la relación terapéutica y el ambiente. Estas se solapan, son interdependientes, intervienen en forma positiva o negativa. Esta terapia se basan en la aceptación, aceptar los síntomas del paciente, y que el paciente no tenga por objeto el deshacerse de ello. Y activación reorienta su vida según valores. Leyendo esto, o sea, lo estaba relacionado también con la Gestalt, cuando dice, o sea, que intervienen de forma positiva o negativa y se acepta los síntomas con el paciente y reorienta, no era ahí.
aquí donde se trata de analizar la conducta de la persona, pero destacando la conducta verbal, lo que la persona cuenta de sí misma y cómo lo cuenta. Y teniendo en cuenta, o sea, a la persona, el contexto, su historia y su circunstancia actual. Bien. ¿Qué es lo que está queriendo decir eso, no? Teniendo en cuenta el contexto y la historia actual. Sí, ¿Qué es lo que está queriendo decir? claro, que tiene que ver a la persona con la cual se está acompañando, o sea, en ese momento, en el momento presente y en lo que le está, o sea, y el contexto donde está esa persona. O sea, si está en su seno familiar con alguna problemática, o si está en un trabajo con algún problema, o sea, la persona en su presente y el contexto en el cual está teniendo el problema. Bien. Genial. Buenísimo. Bien. Yo estaba tratando Estás de bravo, pasarlas bien. ¿eh? Hoy Está estaba tratando, terrible, eso es lo que yo que estoy toda mal. hoy el viento me cambió las ideas, Raquel. Ay, qué peligro. Voy a Me rogar que no estoy, está viendo. me estoy afilando para el final. No, ya lo viví ya usted como final. Ay, Es bravo. dijo, me cambiaron el profesor en el final, dijo la Raquel. ¿Qué pasó acá? No era el que había cursado conmigo ese profe. Bien, esto lo pasamos porque ya lo vimos, ya Sí, sí, lo vio, lo dijo un poquito. bien. Bueno, algo sí para rescatar de esto, porque fue algo que nos explayamos mucho en estos dos temas, yo me Sí, recolgué hablando de estas cuestiones. Estas dos últimas diapositivas creo que resumen básicamente los principios de la terapia de la conducta sí, y resumen los principios de la terapia cognitiva, ¿no? sí, Algo que, por ejemplo, en la terapia cognitiva no tenemos que dejar no tenemos que olvidar, es que es un principio general, ¿no?, de la terapia cognitiva, que no son las situaciones los que nos hacen sentir o actuar de determinada manera, sino la forma que tenemos de interpretar esas situaciones. ¿Sí? sí, Ese como es el principio sí, general. sí. Y Sí, sí, pasamos vi que era bastante larguito, entonces en lo más que pude. Ahí vamos a está. la Gestalt. Sí. Bien. Dice ahí, como puse, que el principal área de estudio es la percepción, y a través de ella logramos adquirir conocimiento del mundo, interactuamos con él y conectamos con los demás. También puse el modo en que las relaciones, que se relacionan las partes, es lo que da sentido a la estructura. Por lo tanto, la percepción que tenemos de las formas están configuradas a partir de la suma de imágenes, texturas, sonidos, recuerdos. Y de toda esta información, lo que crea nuestra representación, es lo que crea la representación mental. ¿Sí? Pues es una terapia es humanística, existencial, fenomenológica y holística. Después, la persona es un ser integral en permanente interacción con el ambiente, ser lingüístico que tiene consecuencias de su propio ser, y responsable y libre artífice, creador de su propia existencia. Con un sentido, una misión en este mundo. Ser en el mundo, el aquí y ahora. Dice, objetivo, darse cuenta de lo que hace, siente, experimenta y cómo lo hace.
pasar del apoyo externo al autoapoyo, alcanzar la mayor integración posible de su personalidad, y dice que es una filosofía de vida. Recuperas entonces, Raquel, de la Gestalt para pensar el acompañamiento? No te entendí nada, se entrecortó todo. ¿Qué es lo que recuperas de todo esto, de la Gestalt, para pensar el acompañamiento? Entonces, Y con bueno, todo como eso que dijiste. sí, como hablamos en la clase pasada, o sea que la Gestalt está en toda la vida, como dice al final, es una filosofía de vida, está en cada cosa que uno hace. O sea, acá también dice que es humanística, existencial, fenomenológica y holística. Yo acá más o menos lo puse. Holismo, la naturaleza como un todo unificado y colocado, y no podemos separar el cuerpo de la mente, ni la mente de las emociones, o tomar las conductas de las personas aisladas de lo que siente o piensa. El todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? O sea, Por lo tanto, o sea que uno no puede, cuando está en un acompañamiento, pensando que si la persona, por ejemplo en este caso de mis prácticas, está tan cerrada, como digo, que no habla y todo, o sea, yo no me puedo quedar solamente en eso que está, por ejemplo, como dicen todos, siempre enojado, siempre chinchudo. O sea que también tengo que tener en cuenta su mente, y sé que él en su mente está pasando por un proceso que tiene problemas en su casa, ¿no? tiene sus padres mayores, no se entiende. O sea, no me puedo cerrar en lo que estoy viendo en ese momento solamente, porque no puedo separar lo que le pasa ahí de lo que le puede pasar en la mente a él, y lo que le está pasando, las emociones que le producen, que se manifiesta, como en este caso, en estar chinchudo, en llantos, en cerrarse. ajá. Y por otro lado, también nos sirve para pensar, si tuvieses que pensar la práctica como acompañante, además de la observación y de tener en cuenta eso, Sí. digo, si yo considero al sujeto con el que al sujeto que estoy acompañando como un ser integral, tengo en cuenta sus particularidades y toda la emoción, etcétera, etcétera, no solo para entender o tratar de comprender qué le pasa, sino también para potenciar lo que tengo que potenciar, ¿no? Claro. Entonces digo, ¿qué le voy a proponer? ¿Cómo ayudo a potenciar a que logre eso que hayas puesto casi al final, ¿no? Alcanzar su mayor integración, la mayor integración posible de su personalidad. Para eso es necesario que yo tenga en cuenta todas sus dimensiones y lo ayude desde Claro. distintas áreas, ¿no? Como clave en la Gestalt pensarlo desde ese lugar. Uh-huh. Sí. También había puesto, que aquí no lo puse, o sea, el límite, contacto y retiro. La relación entre el individuo y su ambiente determina la conducta. Los objetos del mundo reciben, digamos, su catexis, que se convierten en figuras. Aquí está la catexis positiva, que en el primer plano, que sería lo deseado, que hablábamos la otra vez de figura y fondo, de lo que me pasaba cuando yo contaba en mi práctica, que yo le decía lo que me pasaba con los talleristas, y ellos me decían, bueno, hiciste más fondo que figura. Y la catexis negativa, que sería el fondo, que sería bueno, ni yo me entiendo haber hecho. Bueno, si son tratados de manera satisfactoria, haciendo desaparecer la necesidad del ambiente, dice, ahí se cierra la lista. Tener en cuenta eso no es solo para el paciente, digamos, con el acompañado, sino también en los espacios grupales, con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace figura? Sí. ¿Qué es lo que tendría que ser figura? ¿Qué es lo que necesito cerrar?
¿no? O resolver para que se cierre la Gestalt y poder pasar a otra situación. Claro, también eso es como, también está bueno, o sea, estudiarlo como para hacer un proceso uno, porque a veces uno lo traslada hacia afuera, pero hacia adentro también tenemos a veces cosas. Sí, Entonces, todo el tiempo. que Por eso hacer ese, de ese ejercicio y cerrar la Gestalt, y continuamente está pasando cosas, porque somos seres en movimiento, entonces va cambiando toda la circunstancia y constantemente, entonces tal se nos cual. presentan distintas cosas con nosotros y con los que acompañamos. Claro. Sí, por eso dice que es una filosofía de vida, digamos, en esto de que nos toca por todos lados estas situaciones. Está bueno como mirarlas, contemplarlas, para poder no llevar o llevar lo menos posible lo que es mío al otro, ¿no? En Claro. esto de acompañarlo. Sí, sí. Bien. Seguimos entonces un poquito más. Bien. La sistémica. Aquí estoy, espérate. Tantos borradores que he hecho. He estado toda la noche trabajando y haciendo esto. Y perdón, Cami, la hora que te lo mandé, pero a esa hora terminaba eso y empecé a armar el otro. Bueno, la sistémica dice comprender y dar sentido a la conducta, a la sintomatología. Es un abordaje inclusivo que permite estudiar los sistemas emocionales significativos para el ser humano, como la familia, la red social y el entorno socioeconómico. Esto quiere decir que uno tiene que comprender y darle sentido a la conducta que manifiesta la persona, porque dice, tiene sistemas emocionales significativos, y para eso hay que conocer el sistema donde se mueve, que sería la familia, o la red social y el entorno. Siempre hablamos del entorno, del contexto. O sea, porque puede estar muy bien con su familia, pero en sus relaciones no, ya sea con gente en el club, en el colegio. Entonces siempre uno tiene que ver qué parte, o sea, cómo está su conducta y o sea, las emociones que van manifestando en sus distintas redes, ¿no? En distintos sistemas. Y dice, la identidad se construye solamente en relación, nunca estando solo. Uno estando solo, si está en una isla, o sea, no va a hacer nada, o sea, no sirve, no nos sirve, porque no somos seres aislados, somos seres que vivimos en una sociedad. ¿Qué le pues querido poner ahí, Gerard? Como un todo. Bueno, después, la totalidad, el todo es más que la suma de las partes. Volvemos a lo mismo, que sería lo que de la Gestalt, ¿no? Que tiene relación ahí con la Gestalt. Después, la circularidad, concepto de retroalimentación, mirar la realidad desde otro lugar, buscar soluciones a problemas desde nuevas perspectivas, nuevas pautas y nuevas soluciones. Esto es un poco lo que presentó Sole de la figura de los puntitos, que si uno trata de solucionar las cosas de una forma cerrada, nunca va a tener respuestas o soluciones. Siempre hay que salir en una mirada más allá, pueden ser nuevas pautas y nuevas soluciones. Después, importa más cómo suceden las cosas que el por qué. No importa por qué suceden las cosas, sino cómo van sucediendo las cosas. Y el objetivo es ayudar a adquirir nuevas perspectivas, que adquieran nuevas herramientas y cambiar, dice, la forma de obrar, cambiar su forma de ser, de obrar, cambia su pensar.
En eso también se parece, se recupera a la Gestalt, ¿no? Esto de La que no Gestalt. se fija tanto en el por qué, sino el para qué y en el cómo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bien. Sí, no nos olvidemos también eh, de lo Nunca, de jamás. la terapia conductual y de lo cognitivo que también recupera esto, ¿no? Que trae Sí. esto, ¿no? Que no nos olvidemos del contexto, Ujú. no nos olvidemos de que no El toda conducta, presente también. exacto, Porque y la verdad, que una de las cualidades, una de las características que comparten estas 4 orientaciones, ¿sí? O sí, abordajes son que son terapias breves y todas se focalizan en el aquí y ahora, sí, ¿no? Que si bien recuperan algo, algo del pasado de alguna manera para poder entender el presente, todas se focalizan en el aquí y ahora, todas tienen en cuenta el contexto, quizás de una manera diferente, sí. pero Claro, bueno, la los otros también nos sistémica y piden. la Gestalt son más en relación, más como simétricas, y la cognitiva conductual son como dice, puse ahí más directiva, es más Bien. terapeuta paciente. Bien, sí, en eso también son un poquito más directivas, por decirlo de alguna manera, y tienen en cuenta esto, ¿no? Que hay conductas que se manifiestan en ciertos contextos y en otros contextos no se manifiestan esas conductas, ¿sí? Se pueden manifestar en la escuela ciertas conductas, pero en la casa no. Entonces, no tengo en cuenta solamente la conducta en sí disruptiva, sino también tengo que tener en cuenta el contexto de estas conductas. No me sirve solamente analizar una conducta, sino analizo también lo otro que rodea. ¿Cuál es lo que rodea? El ambiente, las personas, ¿sí? Las estaciones del año. Vieron que hay estaciones que nos predisponen a tener ciertas conductas y el invierno. El invierno nos predispone a comer chocolate y estar en la cama. Yo comer Y, chocolate, pero a estar a full. bueno, a mí también. El verano me apacigua un poco más. Sí, Pero, por ejemplo, en cuanto a las emociones, también, ¿no? El verano a mí me pone de mal humor. El invierno me pone un poquito de mejor humor. ¿Sí? Por eso, Raquel, vas a ver que en el verano, en el final, no es porque yo sea malo el final, sino que se da en verano casi. Entonces, por eso. voy a tener Entonces, que rendir en noviembre para que no me Rendí en haga julio. justicia. claro, Sí, me parece que voy a tener que ir a julio porque ya me hizo pasar la mil y una. Igual ojo, porque a mí me predispone mejor la primavera y el verano. así que bueno, ahí vamos, ahí nos vamos a nivelar entre Falta los la tres. cami y no sé qué. Va a ser equilibrado, Rachi. Pero a mí lo interesante de las tres es que comparten esto, el aquí y ahora, las modalidades de abordaje sí pueden llegar a ser como diferentes, y, eh, y estas concepciones también eh, de lo que es la persona. Algo que me gusta es que la persona no es en sí una conducta, sino es es como, cuando hablamos de conductas problemáticas, siempre hablamos en terapia de la conducta, se cree que la conducta es la persona, ¿no? Como si es el berrinchoso, esto es el quilombero, bla, bla, bla. Y en realidad la conducta es la interrelación que existe entre esa persona y el ambiente, Sí, que en esa interrelación es donde se da esta conducta. Entonces no podemos tener en cuenta un solo aspecto, sino que tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que giran en torno a la persona. ¿Sí? Bueno. Patrick, ¿Cami, algo más? y ¿Todavía sigue? sí, un pedacito más. Ah, las similitudes. Las Bien. similitudes. Bien, las similitudes. Bueno, yo puse la conductual, está orientada al presente, colabora entre el terapeuta y el paciente, se centra en resolver problemas de conducta. La cognitiva, el terapeuta ayuda al paciente a pensar y a actuar de un modo realista. La Gestalt, percepción del mundo y conectar con los demás,
ser en el mundo, aquí y ahora, y el darse cuenta. Y la sistémica ayuda a adquirir nuevas perspectivas, ver al ser como un todo, cambiar el obrar y pensar, centrar en soluciones y el presente. Ahí me faltó agregar esto que dijimos recién, que las 4 están basadas en el presente, en resolver la problemática a partir de este presente, en las similitudes. Y las diferencias, la terapia cognitiva conductual no enfoca el trabajo en lo intuitivo, el inconsciente o el pasado. El terapeuta es más directivo y no hace uso del lenguaje simbólico. Esto es, o sea, que la sistema y la Gestalt sí trabajan la parte esta del intuitivo, un poquito el inconsciente y el pasado. La sistémica, las dificultades que presenta el paciente depende de las relaciones que mantiene consigo mismo y el entorno, ayudan a desarrollar nuevos modos de interacción en sus relaciones con otros. Y la Gestalt se basa en la relación terapéutica como principal herramienta de cambio. Es una terapia fenomenológica existencial que se guía por el principio de cada individuo, que cada individuo es un todo, mente, cuerpo y alma. Utiliza las emociones del paciente y no las interpretaciones del terapeuta para generar cambios cognitivos y conductuales. Sí, más que utiliza, recupera. ¿No? Sí. Recupera las emociones del paciente y todo lo que el paciente trae en su darse cuenta, en su aquí y ahora, y trata de dejar de lado las interpretaciones, sí, o de registrarlas, o sea, de reconocerlas como que esto es mío, mi interpretación, para no adjudicárselo al otro, porque en definitiva siempre estamos como de alguna manera interpretando el mundo desde el lugar que lo percibimos. Porque me pareció importante, porque sí, como vos decís, en el fondo siempre uno trata de interpretar, es como, no sé, como la misma naturaleza, supongo, pero es que... Es un ejercicio permanente. Sí, sí. De dejarlo de lado. Sí. Bien. Una de las cosas que también, ¿no? Que cuando decimos somos lo que pensamos, ¿sí? Dice la cognitiva, pero la Gestalt va a decir también somos lo que sentimos, ¿no? Entonces ahí radica también una diferencia. La cognitiva te va a hacer ver, va a recuperar los pensamientos, ¿sí? Esta manera de interpretar el mundo. Y la Gestalt va a recuperar las emociones más que nada, ¿no? Y desde ahí vemos en este darse cuenta, entonces vamos a darnos cuenta de cómo estamos pensando para después ver cómo nos sentimos. La Gestalt va a decir, bueno, veamos cómo nos sentimos, ¿sí? Recuperemos eso y después veamos qué hacemos con esas cosas. ¿Sí? Porque lo que sentimos no se puede cambiar, lo que pensamos sí. Bien. Entonces, se ponían a pelear ahora. Denme un minutito que buscar una lapicera para agregar algo. Bueno. Pero si cambiamos los pensamientos, cambiamos las emociones, dice la cognitiva. Eso está también, porque se interrelaciona. Ahora no se peleen. Exacto. Claro. ¿Y qué dice la sistémica? Que si yo cambio, ¿sí? Genera un cambio. El sistema también genera un cambio. Entonces, decimos, bueno, bueno, pero el conflicto acá no soy yo, es ella. Bueno, si vos generas un cambio, digo a la mamá, al papá, al hermano, si vos generas un cambio, ese cambio también se va a manifestar en el sistema, es decir, con quien vos estás viviendo, por ejemplo, con tu hermano, con tu... y tengo que hacer el trabajo yo, cuando el problema son los otros, ¿sí? Y diría, bueno, a vos al que le está pasando estas cosas, vos estás interpretando esto, vos sos la que estás viniendo a este espacio, entonces, sos vos la que te haces problema. Entonces, si vos generás el cambio en vos, vas a generar el cambio en el sistema. Complementan, no es para pelear, se complementan. Exacto. Cada una desde lo suyo. Y según donde haga el foco,
voy a potenciar esa parte, pero sin duda se va a ir transformando lo otro. Porque si yo registro mi emoción desde la Gestalt y trabajo con la emoción y la dejo fluir, también cambia el pensamiento. Puedo cambiarlo, ¿no? Y si lo hago al revés, de todas maneras voy a ir cambiando la emoción, pero la tengo que ir conectando. Y cuando genere ese cambio, se cambia el sistema. Entonces, como que empiece por donde empiece, todos me van a llevar a lo mismo, de alguna manera. Exacto. Bueno, ¿qué dice don Julio? No te voy a decir excelente. Bien, bien. Dígalo Sí, sí. una vez. No, bien, bien, bien. Bien, yo en la Gestalt, no sé por qué se me cortó, no sé si la Patria lo había traído. Yo también aplicaría y vería esto, los principios que rigen a la Gestalt, ¿sí? Que había hablado la Patria de varios principios. Ahora se me viene la circularidad, por ejemplo, los otros principios que había hablado la Patria, que era como... Y nombró solo el de figura fondo. Bien. En medio de la charla, justo cuando te fuiste, pero sí, digamos, como todas las leyes de la Gestalt nos sirven para como mirar y son aplicables, digamos, en el contexto del acompañamiento también. Bien. Y, Acá había anotado de la Gestalt, la habilidad para decir las cosas en forma precisa, clara y directa, habilidad para determinar el aquí y ahora, contacto con las emociones propias, capacidad para discernir los datos fenomenológicos de la interpretación. Sí. Son todos puntos claves esos de la vida. bien. Bueno, esto más o menos, la verdad que vos hiciste acá y que hoy más o menos fuimos como dándote algunas cuestiones así como para ir recuperando, por lo menos es lo que yo quiero en el final. ¿Sí? De que vos seas capaz de esto, ¿no? De ir rescatando de todo lo que vimos, ¿sí? Como esto, como qué es, cómo se hace, para qué se hace, por qué se hace, y cómo después lo puedo ir volcando en la práctica, ¿no? En tu práctica que vos estás haciendo ahora. ¿Sí? Y que puedas hacer estas conexiones que venimos haciendo nosotros desde el inicio hasta ahora, hasta el final. ¿Sí? Esto, ¿para qué me sirve la observación? ¿Para qué me sirve la escucha? ¿Para qué me sirve la pregunta? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirven estas diferentes formas de mirar y de trabajar con una persona? ¿Sí? Y ahora vamos a ver, con todo esto que tenemos ahora, ¿qué podemos hacer? Y con esto cerramos la materia, ¿sí? Con el último módulo. Si bien el último módulo, perdón, Patrick. No, quería sacarle la pantalla, pero me acordé que no la podía sacar yo. Me tilde, perdón. Como decía Ay, me olvidé que iba a decir. Hoy estoy... Ay, El viento. Con todo esto, ver qué vamos a hacer. Para presentar la última unidad. Un momentito. No. Chicos, no me ha puesto. Volvamos al punto de partida. Estaba diciendo que mientras viene el arranque, ¿no? Que en el final buscaba esto, este hilo conductor, ¿no? De lo que va desde el principio de la materia hasta ahora, hasta el final, ¿no? Ya está, me acordé. Que el último módulo, la última unidad, habla sobre básicamente lo que era la escritura, ¿sí? La clase pasada vimos sobre los diálogos preliminares y ahora nos tocaba hablar un poco más sobre escritura. Y lo que parte del programa era elaboración de informes y plan de trabajo, pero como sabemos que con Sole lo estuviste viendo,
Sí. a los informes y te ha hecho escribir un montonazo de informes y está trabajando con planes de trabajo, y nosotros también con Cami lo vimos con vos en primer año, ¿sí? Sí. Dijimos, bueno, vamos a dejarlo eso porque si no te vamos a rehartar con el tema de los informes y vamos a pasar a otros tipos de escrituras que también están dentro del programa, de la última unidad, que hoy nos va a compartir Cami, y que básicamente es como poder ordenar en la escritura todo esto que nosotros vimos, ¿sí? Esto de lo que observamos, lo que preguntamos, lo que escuchamos, lo que vimos, lo que interpretamos también, ¿no? Lo que sentimos nosotros también como acompañantes acompañantes terapéuticos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos escribir? ¿Cómo lo podemos volcar, ¿sí? En la escritura para generar teoría también, ¿no? Así que, bueno, un poquito el cierre hoy de la última clase de esta materia, mira que se nos pasó rápido, ¿sí? Nos va a dar la Cami. Comparto pantalla entonces. Dale, porque si yo recién quise abrirlo, mientras vos, y ahí fue que se me cortó todo. Bueno, yo fui sacando un poquito de todos lados un libro que tengo de escritura que habla un poco de ficción, de escribir cuentos, todo, pero tira, digamos, muchos tips, muchas ideas por ahí que están interesantes como para uno empezar a ponerlo en práctica, porque como decía Julio, hay muchos tipos de escritos que uno puede hacer en el acompañamiento, no solo un informe o un plan de trabajo. Así que bueno, quería ofrecerlo así, que los veamos. Eh, Algunos están mencionados, otros profundizados, para ir poniéndolos un poquito en práctica. Y acá cité a Eve Ward, que es una escritora de acá Argentina, que decía que plantea la escritura como una artesanía, escribir de a poco, encontrar la propia voz, la literatura como artificio, la literatura es comunicar. Ella siempre dio talleres, clases y sacó un libro, digamos, de todos sus talleres, de crónicas, de bitácoras. Y bueno, ella plantea que a la escritura como una artesanía, dice que el proceso de escribir plantea todos los problemas de cualquier tarea artesanal. Hay dudas, hay dificultades, hay preguntas, hay momentos en los que sí se escribe y hay momentos en los que no tenés ganas de escribir. Y está bueno esto también, ¿no? Reconocer y decir, bueno, hoy no tengo ganas de escribir, hoy sí tengo ganas de escribir y bueno, aprovecho el momento. Y trabajar con esto, ¿no? Con estas dificultades, con estas preguntas. Está bueno empezar a generarlo como un hábito, digamos, de a poquito, no necesariamente te vas a sentar un día y vas a escribir un libro, pero sí por ahí, si un día saliste de acompañar y reflexionaste sobre algo y está bueno escribirlo como te salga y dejarlo ya ahí plasmado. Entonces, bueno, por ahí está bueno parar, digamos, hacer un... Se me superpone, digamos, acá. Los veo a ustedes y se me superpone con la pantalla. Yo lo minimicé, no me veo yo, pero no veo, veo solamente la pantalla. Bueno, acá también los autores proponen que escribir es una artesanía extraña, donde es necesario e imprescindible la conexión con uno mismo, ya que el que va a escribir debe aprender a acompañarse, y la conexión con uno mismo es importante porque si yo soy, y esto me gustó mucho, dice, si yo soy una bronca permanente o un cansancio o un rencor o un odio, yo soy una pasión en estado vivo y por lo tanto no puedo cualificarla.
Y esto pasa mucho a veces cuando hemos leído, qué sé yo, informes de acompañantes, o cuando exponen, digamos, una situación en donde se ve, digamos, ese cansancio o ese malestar que generó cierto encuentro y se traslada, digamos, en el decir o en la escritura. Esto es decir, no, se portó re mal y me tiró todo y la verdad que fue un día horrible, que esto y lo otro, y uno ya va trasladando, digamos, ese cansancio que es entendible y es algo que también transitamos, pero está bueno, como dice ahí, parar y mirarnos, decir, bueno, sí, la verdad que hoy me cansé, hoy me desgastó esta situación, pero no quiere decir que haya sido todo tan malo. Está bueno parar y mirar la cuestión un poco más de arriba, dejar, digamos, acomodar, digamos, nuestros sentimientos en un lado, permitirlos, transitarlos, pero también dividir qué es real y objetivo en el acompañamiento. Porque por ahí después se ven en los informes esas cosas. También hay otras instancias en donde uno permite lo subjetivo, ¿no? En otros tipos de escritura, pero si queremos, por ejemplo, trasladarnos un informe, y por ahí si escribimos con esa bronca de ese encuentro, capaz que va a estar todo súper negativo en el informe. Pero a veces, o sea, está bueno expresar de que una situación nos incomodó. Tal vez después uno lo relea y diga esto, bueno, no lo hice a tiempo. Pero a veces pienso yo que está bueno, porque a veces digo, se lo presenta a la T como que tiene que ser como un santo, el que carga todo sobre el hombro, como que se tiene que comer muchas broncas, muchas cosas. Y creo que también está bueno enojarse. Tal cual, está bueno permitirse transitar todas esas molestias, por eso hay muchos espacios para eso, como por ejemplo la supervisión, la terapia u otros tipos de escritura y no necesariamente un informe. Claro, no, por supuesto, pero no me refiero a un informe en sí, pero a veces uno escribiendo, previo a un informe, yo por ejemplo, todo este proceso de práctica, hacía mis anotaciones los días que iba a práctica. Y leí a veces que bueno, que me daba bronca muchas cosas del entorno más que todo. Pero obvio, cuando escribí el informe no lo plasmé en el informe, pero sí en mi diaria, sí, porque era lo que entiendo. Ahí está la diferencia, más o menos, ¿no? Esto de este informe que vamos a escribir, teniendo en cuenta a quién va a ser presentado, porque es un documento, ¿sí? Y a esto que también va a traer la Cami, ¿dónde puedo expresar esto que vivo como acompañante en el acompañamiento? ¿No? Y fíjate que a mí esto me gusta. Dice, la conexión con uno mismo es importante, ¿sí? Lo vimos con la Patri, la Gestalt, ¿no? Esto de reconozco y recupero mis emociones. ¿Qué carajo hago con esto que me pasa? ¿No? Y si yo soy una bronca permanente, un cansancio, un rencor o un odio permanente, dice, yo soy una pasión en estado vivo y por lo tanto no puedo calificarla. Pero también no puedo eso, pero intervengo según ese enojo, intervengo según ese rencor. Entonces, me enoja el contexto, quizás no intervengo en el contexto, pero sí intervengo con mi paciente, con mi acompañado. ¿Sí? Entonces, está bueno recuperar eso, y como dice, ¿no? No sé si ya está, pero debo parar y mirarme y hacer este registro. ¿Sí? Y pensaba, perdón, que si hay algo que tiene la escritura es que nos sirve de espejo, ¿no? La escritura es un espejo clarísimo que tenemos. Entonces está bueno como separarla y hacer el ejercicio permanente de usarlo, digamos, este espejo, y separar en las distintas modalidades o los distintos estilos, ¿no? Esto que decimos. Primero para descargar todo lo que sea, la emoción, la angustia, la tristeza, la bronca, bla, 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 y que después cuando yo lo lea pueda detectar qué me está pasando a mí, qué hay detrás de eso, ¿no? Con la mayor apertura posible. Y por otro lado, es como formalizar ese espejo, darle forma a ese espejo para situaciones particulares. Cuando yo tengo que presentar un informe determinado, pues tendré que guardar mis emociones en otro lado y ponerlo lo más objetivo posible.
lo más objetivo posible, entre comillas, ¿no? Porque sigue siendo mi mirada y mi recorte de esta situación, ¿sí? Pero tendré que guardarlas. Pero viene bien que yo las descarguen en algunas partes de la escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo separar mi cuaderno personal, mi registro personal, de la escritura como comunicación hacia otros, que tiene que tener una cuota de formalidad más detallada, ¿no? Más precisa? Que es lo que estás viendo por ahí con las prácticas, en el informe, el plan, etcétera, etcétera. Y lo pensaba recién también a esta escritura, no solamente como escritura para el acompañante, sino también para el acompañado, ¿no? Y se me venía una película, creo que Diario de una Pasión, que él le hace escribir a su esposa cada visita sobre lo que van hablando, porque tiene Alzheimer ella, y van escribiendo un diario, ¿no? De lo que hablan en cada encuentro para después recuperar eso, ¿no? Y cómo esta escritura también los vuelve a encontrar con lo que habían vivido. Sí, yo hace un tiempito encontré unos poemas. Yo escribía mucho a los 17, 18. Mirá vos. Escribía preciosas poesías y el otro día encontré 3 y dije, pucha, qué hermoso que escribo, que escribía, porque nada que ver. Bueno, pero ahora cuando haga un matecito literario la Patri, te podés sumar a sus matecitos literarios y que haga resurgir esa escritura en vos. Sí. Y tenía una carpeta con 300 y pico de poemas que me la sacaron, me la robaron los compañeros, o sea, del colegio, pero pensando que era otra cosa, pero lamento que no la pude recuperar porque la verdad que escribía muy lindo, eran poemas muy lindos. Bueno, quizás este tipo de, ahora de esta clase, estos encuentros de ahora, te ayudan como a dejar renacer esa poeta que habita en vos. Sí, la verdad que si encuentro de nuevo los escritos, porque tengo un desastre ahora, y más en los finales, si puedo encontrarlo, los voy a leer, pero la verdad que hasta yo misma me sorprendo, digo, pero ¿qué pasó acá? La escritura es terapéutica en sí misma. Creo que todo arte, ¿no? Pero bueno, yo me inclino por la escritura. La escritura es terapéutica en sí misma, por eso digo, cómo a través de esto que decía Julio, ¿no? No solo como registro, sino como invitación al acompañado, ¿no? Sí. Cómo ayudarlo a que escriba. Ay, se nos fue. Ah, El gatito. No, esto, cómo ayudarlo al acompañado a expresar sus emociones, así como te pasaba a vos en la adolescencia, como salgan, ¿no? Si sale en forma de poesía o de cuento o de lo que sea, ya es terapéutico. Y se puede trabajar un montón a partir de lo que el otro escribe, porque como decíamos recién, tiene que ver con, es el espejo suyo, ¿no? Aunque sea fantasía, digo, hay algo de él puesto, de él o de ella puesto en eso que escribe. sí, está bueno porque a veces, muchas veces la escritura es como es un recurso que facilita a veces la comunicación. Y la escritura en sus diversas formas, no necesariamente que te escriba un textazo, un poema, puede ser hasta un dibujo a veces. Y eso nos dice mucho, nos ayuda también mucho a entablar una comunicación con los acompañados o conocerlos. Y está bueno acompañar esto, como dice ahí, acompañar mis planos de escribir en este proceso, buscar qué cosas me facilitan ese proceso. Por ejemplo, yo empecé directamente a anotar palabras en un cuaderno de campo o mandarme audios porque había cosas que me hacían ruido, me hacían reflexionar o leía a algún autor de otro lado y lo marcaba. Entonces, bueno, fue como ahí un acercamiento a empezar a escribir, empezar a leer, empezar a escuchar, conocerme, también ver qué me gusta más, en qué momentos me gusta escribir, en qué no, en qué entorno me gusta también escribir. Muchas veces yo busco más el silencio
la calma, hay otros que escriben en cualquier lado, en cualquier momento. Y para desplegarlo también en el acompañamiento, sin duda hay que poner en práctica la observación. Está bueno empezar a diferenciar lo que es ver y observar, como también vimos en las otras unidades, esto de la observación, las preguntas, que para poder observar mucho más profundo también está bueno ver qué preguntas hacemos para poder seguir recolectando esa información. Y escuchar también es un arte. Todo lo que se exhibe o se expone en la escritura debe estar hecho desde la observación y la especificidad de los hechos. Obviamente la observación de su actitud, no necesariamente escuchando, sino con el cuerpo, digamos, también. Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio, o al menos eso se intenta. Es difícil mirar lo real sin postergar el juicio. Que esto es re importante porque muchas veces vamos a estar expuestos a contextos o acciones en las que no estemos de acuerdo. Hay que empezar a dividir, decir, bueno, estoy escuchando desde una mirada prejuiciosa, reconozco estos juicios, los separo y trato de optimizar. Como dice Pati, no siempre vamos a poder ser del todo objetivos, pero sí por lo menos identificar. Estoy haciendo un juicio, no lo estoy haciendo, estoy escuchando abiertamente. O'Connor habla de la mirada de lo concreto y dice que no se puede crear compasión desde la compasión. Y esto una vez pasó en un curso que una de las chicas exponía un caso desde la pena, esto de, no sé, dice, me da pena, yo quiero ayudarlo, y que esto y el otro. Entonces su accionar era desde la pena. Y muchas veces ahí cometemos ciertos errores, ¿no? Porque qué sé yo, a veces se vuelve una relación dependiente, ¿no? Porque nos da pena, porque queremos ayudarlo, porque está sufriendo, o este famoso desgaste por empatía. Entonces está bueno, separar eso, esto me afecta, pero lo trabajo donde lo tengo que trabajar, pero no trabajo desde esa afectación. Sí, yo me acuerdo de una clase que tuvimos en primer año, con Juli y con vos, y que estábamos todavía con Juli, y estábamos exponiendo y algo salió de la compasión, y algo me corrigieron ese tema de la compasión. Ah, creo que me acuerdo, sí. Sí. Sí, a mí me quedó haciendo mucho ruido, lástima que no recuerdo bien ahora cómo fue la escena, que buscamos la palabra que significaba compasión y todo, pero a mí me quedó Sí, así. no recuerdo cómo había sido el contexto, no sé si había que aprender a ser compasivo, tener compasión del otro, ¿no? O algo por el estilo, pero sí me acuerdo que habíamos conversado sobre eso. Sí, tengo memoria. Todavía. Todavía. Tenela para el final. Ay, no sea malo y dale. Voy a rogar que no haya viento ese día entonces. ¿Podremos tomar un recreíto? Sí. ¿Cuánto? ¿Nos tomamos 10 minutitos? ¿Cuánto Bueno. nos falta, Cami? ¿Cuántas diapos más? Como 200 más. No, De todas formas, podemos, capaz que si el parcial dura una horita, podemos recuperar esto la clase que viene. bueno. O Bien. vemos, ¿sí? Pero cualquier cosa, lo vemos. Sí. ¿Cuántas diapos son? 19. Ah, no es tanto, sí No es llegamos. tanto, llegamos. Sí. Tomamos 10 minutitos y volvemos. Patri, creo que quedaste vos como administradora. Bueno. Simone Weil, una escritora, dice que aprender a escuchar es la base de todas las artes y que se trata de una disposición del sujeto en la que éste se implica poniendo todo de sí mismo, cuerpo y mente, estar en el aquí y ahora. Porque
creo que en otras clases lo hemos mencionado, esto de que no es lo mismo que yo escuche a una persona mirando el celular o mirando a otro lado o estando pensando en otra cosa, que disponerme toda, digamos, para poder escuchar, yo, mirándolo a los ojos, intentar no cruzar los brazos, tener una postura corporal como más o menos puesta a la escucha, y escuchar realmente, porque a veces tenemos 1500 cosas en la cabeza y no podemos dejar de pensar en todo eso y en realidad no, nos perdemos de muchos detalles por ahí. Yo siempre trato, pues me voy a acompañar, por ejemplo, de ir escuchando una música que me vaya despejando, que me vaya disponiendo, digamos, de ese momento, entonces llego y estoy en ese acompañamiento nomás. Porque si no, bueno, uno va con muchas cosas porque tenemos una vida, obviamente, pero a veces al estar medio dispersos nos perdemos de mucho también en el acompañar. Entonces está bueno estar dispuesto ahí. Y todo está súper relacionado, porque esto también implica tener un registro propio, ¿no? Esto de, bueno, estoy muy alterada, tengo muchas cosas que hago también por eso, porque me dificulta mi trabajo. Yo a veces con respecto a mí me pongo a pensar, yo llevo una vida muy acelerada con muchas cosas a la vez. Y me pongo a pensar el día que no haga todo lo que estoy acostumbrada desde siempre, ¿qué va a ser de mi vida? Digo, no sé si, o sea, me va a tirar abajo totalmente. Porque este ritmo de vida lo llevo desde que yo tengo uso de razón, más o menos. Importante esto, no sé qué decir, porque me hiciste acordar a mi nona. Mi nona también siempre me dice, hoy en día ella ya no puede caminar, que una cuadrita, paso lento, paso tortuga. Y me dice, yo antes no paraba nunca, me dice. Me iba caminando de acá para allá, me tomaba el tren, me tomaba esto que el otro. Me dice, era muy activa y ahora estoy acá estancada. Y ese hacer era ir a hacer el trabajo, ir a cuidar los hijos, ir a cuidar los nietos. Y pienso que es importante empezar a ver qué más nos gusta hacer además de trabajar, digamos, que está bueno que, por ejemplo, yo creo que tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, eh, pero está bueno pensar qué otras cosas me gustan hacer, porque, bueno, va a pasar eso también, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer además de trabajar o qué voy a hacer cuando no trabaje? Este otro recurso que me parece que está muy bueno, que es la mirada etnográfica, para poder trasladarlo al acompañamiento. La etnografía es tanto una perspectiva teórica como un método de investigación en las ciencias sociales que incluye las siguientes características. El investigador comienza su trabajo con la etapa denominada observación participante. Los datos analizados proceden siempre de discursos o interacciones reales. El investigador recoge los datos de manera naturalística y el tratamiento posterior de los datos se realiza a través del análisis cualitativo de los mismos. Es decir, que el trabajador está inserto, digamos, en ese contexto para poder seguir estas características, así como nosotros estamos insertos en la cotidianidad de los acompañados. Este método se lo atribuye al antropólogo Bronislaw Malinowski, donde él plantea varios elementos que se componen como la base del método etnográfico. Y que ahí yo encontré como muchas similitudes, no sé si similitudes, pero sí algo que nosotros también podamos trasladar en el acompañamiento. El primer método que él propone es el estar allí, que se define como una convivencia prolongada, la cual va a funcionar como una llave de acceso a las costumbres y cultura en general, como también al idioma, necesario para entender el sentido de todo, ya que el lenguaje condiciona la visión del mundo y viceversa. Entonces, el primero es estar ahí. Es como si dijéramos, bueno, el primero es ir a la cotidianidad del acompañado y estar ahí, observando y participando en sus costumbres, en su cultura, escuchando su lenguaje, cómo se comunican.
Esto nos da paso para el segundo elemento, que es la lengua nativa necesaria para entender con más profundidad el sentido de las palabras y las prácticas de los sujetos. Y estos dos primeros me hizo acordar a un caso que me di cuenta de algo, digamos, observando y después escribiéndolo, que a través de su discurso, digamos. Esta compañera, no sé si la verdad que estás ahí por las dudas, por ahí. Sí, sí, estoy. Apagué la cámara para tomar y comer un poco. En este acompañamiento era un hombre que estaba internado en una clínica y hacía ya como 4 años, 5. Y bueno, la psicóloga me dijo, mirá, dice, bueno, acá lo podés acompañar para salir a hacer por ahí compras de ropa, porque él está por ahí interesándose en su aseo, bla, bla, bla. Dice, y él estaría ya pronto a su dada de alta, dice, en breve ya podría empezar a planificar irse a vivir solo. Y dije, bueno, entonces está como bastante bien avanzado en el tratamiento. Y todos hablaban de él como que era el, no sé cómo decirlo, pero era como, bueno, ya todos lo conocían, lo dejaban salir solo de la clínica, no pedía permiso. Entonces, acompañándolo por ahí al súper, íbamos a tomar un helado, qué sé yo, él me iba comentando, ¿no? Mira, acá está lleno él tuvo problemas de consumo de alcohol, y se está lleno de kioscos, todo, dice, y bueno, dice, yo estoy bien, dice, porque estoy medicado. Y digo, bueno, está bien, estás dentro de un tratamiento, y digo, bueno, con la psicóloga trabaja mucho, qué sé yo, me dice, sí. Dice, pero un adicto nunca deja de ser adicto. Dice, yo nunca voy a volver a ser como antes, y prefiero estar así dopada. Entonces yo ahí me di cuenta, digo, eh, me empezó a hacer mucho ruido todo ese discurso, entonces empecé a preguntar, y le digo, y no sé, le digo, ahora estamos sentados al frente de un mayorista de bebidas, le digo, ¿y te provoca algo? Y no, me dice. Digo, bueno, que dejes o no de ser adicto, le digo, no, yo lo pienso más por el lado de que, bueno, por lo menos puedes controlar quizás esos impulsos, y empezamos a dialogar sobre eso, ¿no? Sobre las recaídas, sobre el consumo, hasta que después en realidad nos dimos cuenta a través de informes y demás de que él todavía no estaba seguro. Él tenía miedo de recaer y prefería estar dopado para no recaer. Entonces esa externación se iba a complicar bastante, porque él incluso después pudo verbalizar que él prefería quedarse en la clínica por las dudas. Entonces, bueno, ahí hubo que volver como a reforzar muchas otras cosas. Pero todo fue en ese cotidiano, ¿no? En esas salidas, en conversar, en preguntar, en registrar. El tercer elemento que se propone en este método es el hacer decir. Malinowski decía que había un conflicto entre lo que la gente decía y hacía, y que es eso a lo que hay que prestar atención. No solo observar lo que la gente hace, sino también lo que dice sobre lo que hace. En la relación entre el decir y hacer se pueden ver conflictos y contradicciones entre el discurso y la práctica. Similar también al caso que contaba. Y por último, las notas de campo, nuestro registro de observación, ya sea de las prácticas y los discursos. Yo cuando leí esto dije, wow, esto se puede hacer, esto lo hacemos, digamos, en el acompañamiento, esto es muy, nuestro hacer es muy etnográfico también, porque así como tenemos estos recursos de cuaderno de campo, después pasamos a un informe y demás, implican todos estos pasos interiores. Esto me hace acordar también este tercer elemento. Si tuviéramos un acompañado que sea político, llámese Cristina, ¿qué problema sería entre el decir y el hacer? Pero digo político en general. Sí. Entonces, bueno, un poco de lo que estoy diciendo también, ¿no? Podemos trasladar un poco de este método etnográfico en el acompañamiento. De empezar creo que también es una manera de profesionalizar aún más la práctica, ¿no? Esto de decir, no es que estamos por estar, estamos
con muchísimas cosas, acompañando un tratamiento, también recolectando información, para ver qué de ese tratamiento funciona y qué no, porque estamos en la vida de las personas y ahí conocemos muy mucho. Después acá también, esto lo sacamos de Sabri Polio, una colega nuestra que sacó su libro hace poquito, y ella plantea todos estos instrumentos que son escritos que generan registros en el acompañamiento. Pero obviamente como son tantos no los vamos a definir a todos, pero sí seleccionamos estos 4 como para plantear algo distinto, como decía Julio antes, no, para no volver a tocar el tema de informe, el plan de trabajo. Sí. Sí, Raquel, ¿te vas a decir algo? No. Ah. Bueno, yo planteé esto: planilla de asistencia, presupuesto, facturación, plan de trabajo, plan de apoyo activo, crónicas, informes, cuaderno de campo, actas de coordinación, acuerdo de intervención, fichas de intervención, bitácoras clínicas, evidencia audiovisual, atuendo o distintivo de la T y diagnóstico situacional. Un montón. Instrumentos. Bueno, uno de ellos es la crónica, que son manuscritos que describen los hechos de la jornada laboral en forma cronológica. Se redacta en tercera persona y tiene un uso interno e introspectivo. Es una narración lineal, empieza por un tema o una observación, algo que llame la atención. Por lo general a veces es esto, un encuentro en donde, o por ejemplo este encuentro donde yo me di cuenta que el acompañado todavía tenía muchas inseguridades y demás, eso a mí me llamó mucho la atención y lo podía quizás pasar una crónica. La crónica tiene ¿La una crónica es personal o con el grupo o con el equipo? No, estos son recursos para el AT. Creo que entiendo tu pregunta, digamos, no es algo que vamos a llevar al equipo como un informe, es algo personal que lo podemos utilizar. Bien. Para hacer lo que queramos. Tiene la frescura del momento, tiene que ver con el tiempo, con el instante. No es como, no, incluso es algo más informal, no es como los informes que, bueno, tenemos que tener cierto diálogo, cierto tecnicismo, cierta estructura. La crónica tiene una estructura un poco, pero es más informal, digamos, es más poder contar de forma cronológica algo que nos llamó la atención de un momento, de un encuentro. ¿Y qué diferencia hay del registro diario? ¿Del qué? Del registro diario. Y el registro diario, que en realidad no tiene que el registro diario vendría a ser, por ejemplo, el cuaderno de campo. El cuaderno de campo no tiene estructura. Es algo donde nosotros llevamos, que puede ser un cuaderno, que lo tengo escrito por ahí, ¿no? Que puede ser una libreta, una agenda o el mismo celular donde vos anotás lo que te pasa, digamos, lo que te pasa a vos, lo que pasa con el acompañamiento. Es súper desestructurado y es según tu manera y tu tiempo. Es como una anotación parecida al diario íntimo, donde cuenta, hoy me enojé con tal persona porque bla, 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 podemos meter abreviaciones, lo que sea. Sí. No hay una estructura. Y la crónica narra algún suceso, digamos, es como una descripción más del momento. El cuaderno de campo y esto del informe tiene más que ver con todo lo otro extra plus que yo le voy poniendo, ¿no? De hecho, en la crónica ahí decía, en la diapositiva anterior, que está escrita en tercera persona. Sí. ¿No? Entonces es como describir, no, narrar linealmente lo que te pasó en determinado contexto, digamos. El cuaderno de campo o el registro diario tiene que ver con
lo que vas anotando de todo, y ahí incluís también todo lo que te sentiste, todo lo que te pasó, si me enojé, si no me enojé, si me pasó, si sentí frustración, ¿no? Como bien personal. Y es algo que los antropólogos, por ejemplo, que viene desde la antropología, que es el mundo de la T también, tienen literal el cuaderno, digamos, ¿no? El cuaderno bueno, ahora se usa mucho la tecnología, pero nada cambia a la hoja y al papel, y al lápiz, nada lo cambia. Entonces van tomando notas, ¿sí? En esto que decía, ¿no? En el colectivo vas anotando, lo que sea, en cualquier momento, y después lo lees ahí, y después ves qué pasas y cómo lo pasas. Por ejemplo, los antropólogos lo usan para sus estudios y demás. Yo tenía un compañero que estaba haciendo el doctorado en antropología y él andaba con su cuadernito de campo notando y me decía, ay padre, tengo que notar tanto de las emociones, y yo que soy re poco contacto con las emociones, así que, y ahí iba, y después todo eso va seleccionando qué forma parte de su tesis final, digamos, ¿no? Es como el registro permanente de todo. Y la crónica es narrar alguna situación particular de manera lineal. Sí. Y la diferencia ¿Y que se tienen... usa realmente la crónica? ¿Cómo? Se usa mucho la crónica, digo, porque a veces todas esas cosas también las podés escribir en el cuaderno de campo. No así en tercera persona, pero Es como todo lo que venimos viendo, digamos. Son recursos, estrategias, oportunidades ¿no? Por supuesto que los que se dedican a hacer una investigación seguramente utilizarán todo esto, digamos. Pero en el caso para el que lo estamos presentando y lo estamos compartiendo, es para que conozcas que hay esta diversidad de opciones de bajar a la escritura la experiencia para después poder ordenar toda esa escritura en algo más formal, ¿sí? Entonces esto, a lo mejor vos elegís usar el cuaderno de campo, ¿no? Y en el medio te narras alguna crónica de alguna situación particular que te pasó, digamos. Pero en realidad me parece que tiene más que ver, como decíamos con lo anterior, ¿no? Con las técnicas. Uno las tiene, las conoce, después las recreas según el caso, según vos, o tu estilo, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y también teniendo en cuenta según a ver, la función que le queremos dar a cada una de estas cosas, ¿no? Digo, si yo quiero registrar un poco todo lo que fue pasando para no olvidarme lo que sucedió en ese momento, puedo usar este cuaderno de campo porque me va a llevar a decir, recupero eso y hago el informe, ¿no? Pero también ese cuaderno de campo me puede llevar para hacer una crónica, ¿no? Si quiero escribir un relato de lo que sucedió en el acompañamiento, como algo más así como esto, ¿no? Como, ¿dónde está que recién no leí? Que con una... No, porque decía que tiene la misma idea, no tiene requisitos, eso, con requisitos de redacción, ¿sí? Voy a usar esta crónica. No sé si vos tenés el libro a mano de la Sabri, pero si no, ella trae una crónica ahí como para que vea la diferencia, si no lo busco. A ver, acá lo tengo. Sí, para mí el cuaderno de campo es el puntapié de todo lo otro, porque ahí tenés, qué sé yo, para ir a supervisión, para escribir algo poético, para hacer un informe, porque el cuaderno de campo es algo que hacemos diariamente en el acompañamiento o intentamos hacer diariamente. Incluye todo lo que me va pasando, todo lo que voy registrando. Claro. Incluso puede ser que después de esta crónica vos las uses para presentar un caso clínico, Claro. como crónica narrada, presentas alguna situación como crónica, ¿no? Entonces lo haces en tercera persona, en este caso sin nombrar le pones un nombre ficticio o lo que sea, Sí. bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué Pero es decía como, Julio del libro? ¿cómo? ¿Qué decía Julio del libro de la Sabri, que dice en la parte de crónica? Uh-huh. No dice mucho más, dice que desde su punto de vista,
el primer instrumento que deberíamos aprender a escribir los acompañantes es la crónica, porque implica cierto rigor que puede servir para la instancia pragmática previo al análisis teórico. Ah, entonces no era ella. ¿Previo para qué? Al análisis teórico. Porque a veces en la crónica también se puede después hacer como ahí, sacar, digamos, teorías. Muchas veces se reflejan teorías también en la crónica. Sí, además la crónica implica esto, ya implica un requisito de redacción, esto de ponerte a pensar, bueno, de hablar en tercera persona, de El tiempo. pasión, el tiempo, hay que sentarse, digamos, a hacerlo. Y la idea de esto era mostrar como que otras opciones de escritura hay en el mundo del acompañamiento, porque hay como fijas, digamos, el cuaderno de campo, los informes, el plan de trabajo, el cuadro, es algo que sí o sí se hace siempre, pero hay otras cosas más aparte de eso, está bueno por ahí conocer. Me pareció que la Sabri había puesto algo, pero me parece que me confundí y que tenía que ver con en otro lado hay algo así. Pero bueno, no importa. Ya lo voy a encontrar y lo vamos a pasar para que ¿Será veas de alguno de los últimos que han sacado libros? Sí. Después tenemos también las bitácoras clínicas, que también son conocidas como viñetas clínicas, que tienen la característica de relatar en primera persona una escena de acompañamiento terapéutico en forma cronológica, combinando descripción e interpretación personal con un toque poético e incluso ficticio para ilustrar mensajes y motivar la reflexión del lector. La diferencia que tiene con la crónica es esto, ¿no? Que puede ser, podemos permitirnos hacer interpretaciones, meter un poco de subjetividad, sentimientos, reflexiones que sintamos, digamos, en ese momento, un encuentro, digamos, meter poesía y hasta a veces inventar situaciones, pero para poder ilustrar algo, para poder metaforizar algo. Esto es un poco lo que haces vos, Cami. Sí, esto es Vamos, más un poco, para donde me un inclino. poco, claro, un poco mucho lo que compartís vos en tu... Sí, sí, sí. ¿Ves? Por ejemplo, yo, Raquel, desde mi cuaderno de campo, me dieron ganas de hacer algo con eso y empecé a escribir así, a sentir de vuelta esos encuentros y a reflexionar, a poetizar, y bueno, lo hago así. Que es una manera también de acercar, no sé, otra manera de aprender el acompañamiento desde el campo mío. Que quizás sea la herramienta que termines eligiendo, quizás, digo, en esto que contabas, ¿no? Que a vos te gusta lo poético, que escribías, ¿no? Quizás tu manera de empezar a plasmar tenga bastante relación con esto, de que tiene que ver con lo real, con lo que pasa, porque estás escribiendo de alguna manera una situación, pero la combinas con esta otra cuota de poesía o de ficción, de fantasía, que invitan a reflexionar, ¿no? a dejar algún mensaje o alguna pregunta, algún interrogante, como abrir el juego para que a través de esa escritura el otro se vea reflejado y siga pensando, ¿no? Abriendo el mundo. Sí. Y por último tenemos el diagnóstico situacional. De todo esto también lo saqué del libro de Sabri, que es algo que se propone desde el trabajo social. Dice que se trata de un ejercicio profesional que empieza el primer día del acompañamiento y termina el último.
diagnóstico significa conocimiento o aquello apto para conocer. En ciencias sociales, aquello apto es el análisis que se realiza para conocer cualquier situación, determinar necesidades y planificar las tendencias de un abordaje profesional que las atienda. Es un instrumento de la diagnosis, que la diagnosis es un ejercicio científico de conocimiento de síntomas y signos involucrados en la demanda que determina necesidades humanas de la supervivencia social. Por las dudas, vamos a aclarar que diagnóstico situacional no nos referimos al diagnóstico típico que conocemos de diagnóstico de alguna discapacidad o algo, sino es la situación, ver qué pasa, qué demandas hay, qué necesidades hay para poder ahí empezar a ver, bueno, qué intervenciones o qué movimientos hacemos nosotros para ir dando respuesta o no, o generar movimientos para digamos, avanzar en el acompañamiento. En las situaciones del acompañado siempre hay una situación atravesada por demandas, igual que en nuestro abordaje, digamos, los acompañados o el contexto del acompañado siempre va a haber demandas, y nosotros también, y nosotros vamos a recibir esas demandas. Determinar necesidades nos posiciona dentro de la praxis de una disciplina posible, porque nos aclara cuál es la situación, problema, y qué podemos ofrecer para acompañarla terapéuticamente. Y esto está bueno por ahí tener en cuenta de que lleva tiempo también hacer este diagnóstico, así como siempre decimos que el vínculo también lleva su tiempo. Es cuestión de estar ahí, digamos, observando, participando, preguntando y ver cuál es la problemática, digamos, cuál es la demanda, para poder ahí empezar a generar algo. Porque muchas veces nos encontramos con trabas y a veces no sabemos por qué no avanza o por qué seguimos estancados en lo mismo. La Sabrina a veces supervisó y me acuerdo que me decía eso, ¿no? Bueno, pero hay que ver cuál es la demanda, me dice. Hay que escuchar, digamos, la demanda de la acompañada para ver ahí qué haces vos. Pero si uno va siempre con propuestas y demás, son más nuestras que en realidad lo que necesita la acompañada. Y esta era la última. Y volvemos a eso que decíamos al principio, ¿no? Que el poder hacer registro nos sirve para pensar, como diseñar, como con más detalle, más cuidado, el plan a seguir, digamos. Que en realidad vos podés tener uno arma un plan de trabajo, sin duda, pero este tipo de propuestas de continuidad, de hacerlo en el mientras tanto y demás, va generando esta flexibilidad, este movimiento necesario, porque no me puedo quedar. El plan de trabajo nos tiene que orientar, nos encuadra, nos da forma, ¿sí? Pero el foco tiene que estar siempre puesto en la persona en movimiento, digamos, en este sujeto que está ahí y con una realidad móvil, viva. Entonces no puede sostenerse a rajatabla, ¿no? Y este tipo de recursos que tienen que ver con la escritura nos ayudan a ver si vamos bien, si tenemos que modificar por acá, qué me está pasando a mí, qué necesito trabajar yo, ¿no? Esto que decimos, la escritura como terapéutica y la escritura como espejo que nos ayuda como a hacer un trabajo como más cuidado, ¿no? con más atención y delicadeza, por decirlo de alguna manera. Pensaba también en esto que trae la Cami acá y Sabrina, en esto del diagnóstico situacional, de la demanda, ¿no? Entonces en las escrituras a veces, no sé, ya sea en una crónica o en una bitácora poner, ¿no? Porque hoy quise, o el acompañante quiso hoy hacer tal cosa con el acompañado, ¿no? Y en este que yo vuelco este querer, digo, ¿dónde tuve en cuenta la demanda del otro o tenía que ver con una necesidad propia?
¿no? O una demanda propia, ¿no? Esto que también traía la Patri. ¿Qué me devuelve a mí la escritura para poder seguir interviniendo? ¿Sí? ¿Y cómo estoy interviniendo? ¿No? A mí también, por ejemplo, no sé, una crónica también me puede ayudar, no sé, en este relato de, no sé, de hora por hora, de lo que está sucediendo, también me ayuda a pensar, si yo hago crónicas, 9:30 se levantan, 9:30 llegué a la casa del acompañado, lo desperté y empezó a hacer un berrinche, ¿no? Y al otro día vuelvo, 9:30 llegué, lo levanté mi acompañado y empezó a hacer un berrinche. Digo, si eso se vuelve a repetir y estoy viendo eso, hay algo de ese registro, en esa crónica que me está diciendo, pará, 9:30, cada vez que voy, ¿sí? Aparecen estos berrinches, ¿no? Bueno, que la madre me lo despierte antes y que le haga el berrinche a ella, ¿no? O ver qué es lo que está sucediendo, que pasan esas cosas, ¿no? Y bueno, y después lo otro, ¿no? Como en estas bitácoras clínicas también nos ayudan a repensar la práctica, el hacer del acompañamiento, ¿no? Me parece que son recursos que nos invitan también a repensar nuestra práctica. Tal cual, muchas veces estos registros nos sirven muchas veces para darnos cuenta de cosas que por ahí pasamos por alto, o a veces no nos damos cuenta que se repite siempre la misma situación, o alguna palabrita, o un malestar, y no podemos tener todo en la cabeza, son muchas cosas. Bien. Genial. Gracias, Cami. ¿Alguna pregunta, Raquel? ¿Comentario? ¿Algo con lo que te quedes del día de hoy? No, o sea, no sabía que había otras herramientas para usar. Para el arte está bueno, aparte de las que ya conocía, ¿no? Buenísimo, buenísimo. De todas formas, ahí también podés como ver y googlear un poco con esto de qué es una crónica, qué es una bitácora. Hay muchos escritos, como por ejemplo la Cami, que hace mucho de esas cosas también. Viviana Bálsamo escribe mucho sobre tiene ese estilo, ¿no? de bitácoras clínicas. Después hay una chica que hizo el taller con Cami, que se llama Pamela, también escribe mucho sobre sus experiencias y sensaciones de ellas en el acompañamiento terapéutico. La puedes leer a la Cami, a la Patri, digo, también, que escribe desde otro lugar, ¿no? El acompañamiento, pero sí escribe cuestiones muy, muy interesantes como para que te vayas ahí, ¿cómo se dice? Familiarizando con estos tipos de escritura que van mucho más allá de estos informes que nos pican tanto la cabeza, ¿no? Y que esto también nos ayuda a poder poetizar un poco más el acompañamiento, ¿sí? Y que no sea tan rígido como un informe, y que podamos poner ese plus que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros cuando nos acontece un acompañamiento, ¿sí? Buenísimo. ¿Cómo hago para ver, hacer los escritos de esa chica, de Cami? Cami, seguile en el Instagram, Cami Vieira, AT. Sí. Porque yo, por ejemplo, lo tengo al que sigo, y lo tengo en mi Facebook, es a Gustavo Peretti, y me mato de risa. Bien. La ocurrencia que hace en TikTok. También. La Cami, sí. a Cami le encontrás como, creo que Camila Vieira AT, me parece, Cami Vieira AT. Camila Vieira. Eso. Después Crónica, a la PAME, que también hice el taller con ella. Sí. Crónicas de una AT, me parece. De una AT. Sí. Y a la Patri la encontrás como Patri Gatica en Instagram y en el Facebook. Igual yo no comparto mucho lo que todavía me da vergüenza. Tengo muy poquito compartir. Bueno, pero comparte. Ahora no la he visto mucho, no sé si es porque, no sé, pero por ejemplo, ella cada mes te escribe algo de inicio de mes. No sé si me he estado perdiendo sus publicaciones o no he estado escribiendo este año sobre revelando. Los inicios del mes no he escrito. Es verdad, me tilde con él.
Pero sí. Tenía una página en el Facebook que se llama Mujeres de estos tiempos, y ahí hay todos los meses y inicios. Ahí seguí la Raque, Mujeres de estos tiempos. Mujeres En Facebook. en estos tiempos. Facebook. Ahí búscala. Y en el Bueno. Facebook figuro como Patricia Gatti. Bien. Bueno, esta fue nuestra última clase. Bien. ¿Sí? Mis ¿Y la compañeras, Sí. mis compañeras esta noche, yo hoy termino como a las 8:30, me van a hacer recordar que suba estos últimos PowerPoint al aula, ¿sí? Para que ya puedas estudiar. La clase que viene es el parcial, ¿sí? Y la próxima clase es el recuperatorio. Bien. ¿Sí? Por favor, Raquel, cualquier pregunta, duda que tenga, ¿Cómo va la a escribís ser a la igual cámara. que el otro, el parcial? Igualito. Bueno. Vamos que confiemos en usted. Tú puedes hacerlo. Escuchá, acordate que vas desde Gestalt hasta lo que vimos hoy. ¿Sí? O sea, Desde Gestalt hasta lo que vimos hoy. bien. Gestalt sistémica. No va las terapias cognitivas, todo eso. No, porque ya lo vimos en el primer parcial, me parece. Eso ¿no, lo vas a Patri? ver para el recuperatorio, claro. Esa parte la vas a ver para el recuperatorio. Entonces, para la clase que viene el parcial va desde la Gestalt hasta lo de hoy, y para el recuperatorio desde el principio de año hasta cognitivo y conductual. Bueno. Total, ya lo viste lo otro, así que solamente es hacer un repaso y tener en cuenta esas cositas que te dijimos, ¿no? Sí. Lo que estoy pensando es que por ahí a lo mejor, si te simplifica, porque ya venís como haciendo la integración de las 4 teorías, podemos tomar como parte del recuperar, como todas las teorías, toda la unidad 3 y la unidad 4 en este parcial, y en el recuperatorio tomamos directamente las 2 primeras. Así, porque en realidad, si queremos jugar con esto jugar entre comillas, ¿no? De jugar pedagógicamente, de poder ver las diferencias, las semejanzas y demás, está bueno que entren todas las teorías y las técnicas en un mismo parcial. Y hacemos mitad recuperatorio y mitad parcial. ¿Te sirve? Porque lo hiciste ahora cuando hiciste el práctico, recuperaste las cognitivas y las conductuales y todo eso, entonces lo tenés fresquito. Sí. Entonces vemos las técnicas, la unidad 3 y la unidad 4 juntos en el parcial. Es ahora se me ocurre, digo, pensando que el ejercicio estaba bueno de comparar, digamos, y que lo hiciste recién en el práctico, por eso digo, no es algo que sea nuevo. Puede venir bien cerrar en el parcial esto junto, y después la primera parte recuperamos solo la unidad 1 y la unidad 2, que eran los conceptos claves y el vínculo, la construcción del vínculo y demás. Genial. Entonces hacemos parcial que viene, una parte del recuperatorio, hacemos desde cognitiva hasta lo que vimos hoy, y el otro martes recuperamos unidad 1 y 2. Bueno. ¿Dale? Bueno, cualquier cosa te comunicas con la Cami por cualquier duda o algo. Y mis compañeros hoy me recuerdan a la noche que le tengo que subir estos PowerPoint. Dale. ¿Sí? Dale. Bueno, Buena semana. Buena semana, que disfruten el resto del martes. Buenas Gracias. semanas. Chau, Chao, chau. Chao.